han tratado, como señalábamos antes, de blanquear y de dulcificar la trágica situación económica que atraviesa Venezuela, vendiéndonos, cuidado, que están mucho mejor que la Argentina de Javier Milei. Sobre la terrible y temible dictadura de Nicolás Maduro y ese paraíso neoliberal de Javier Milei, vamos a ver un par de datos más, si les parece, empezando por lo más cacareado. Ese dato que cuando es alto en gobiernos de izquierda se usa como muestra absoluta de una dictadura monstruosa, fallida y desastrosa y malvada, pero cuando aparece en un gobierno neoliberal, como ha pasado tantísimas veces en Estados Unidos, por ejemplo, es normal, es que son cosas que pasan, es que las guerras, es que el Dios Todopoderoso, es que... Ese dato es la inflación. ¿Perdón? ¿Está comparando la inflación que ha sufrido Estados Unidos durante los últimos años, o incluso a lo largo de su historia, con la inflación que ha experimentado Venezuela bajo el chavismo? Porque sí, claro que Estados Unidos ha sufrido y sufre de inflación, pero es que Venezuela ha experimentado una de las mayores hiperinflaciones de toda la historia. Y tratar de poner en el mismo plano ambos fenómenos, cuando la inflación la sufren países de izquierda como Venezuela, se utiliza para demostrar que son un calamitoso fracaso, y cuando lo sufren países neoliberales como Estados Unidos, se atribuyen a causas externas, como si la magnitud de la hiperinflación de Venezuela y de la inflación de Estados Unidos fuera la misma, supone o no haber visto ni una sola cifra de inflación en ambos países, o estar manipulando hasta la extenuación. Fijaos en este gráfico. En este gráfico representamos la inflación acumulada en Estados Unidos y en Venezuela entre el año 2010 y el año 2024. Concretamente, y como podéis observar, los precios en Venezuela en el año 2024 eran 200.000 millones de veces superiores a los del año 2010. Repito, por si la cifra no ha quedado clara, en el año 2024 los precios en Venezuela eran 200.000 millones de veces superiores a los del año 2010. Y en el caso de Estados Unidos eran un 44% superiores a los del año 2010. Es decir, que en Estados Unidos ni siquiera se han multiplicado por 2, ni siquiera se han duplicado los precios en esos 15 años. Y en Venezuela se han multiplicado por 200.000 millones de veces. ¿Cómo me comparas un múltiplo de 1,44, que es el múltiplo por el que se han multiplicado los precios en Estados Unidos entre 2010 y 2024, con un múltiplo de 200.000 millones? Es que solo escucharlo ya genera sonrojo. Sigamos. Aunque, bueno, no se preocupen, es todo parte de un plan. Terapia de choque, lo llama Milei. Y es que este dato de inflación no es lo más espeluznante, sino más bien su plan para remediarlo. Crear un problema y una cura, excepto que la cura es aún peor. Eso del choque no lo inventó Milei, lo inventa Milton Friedman, el creador del neoliberalismo, ese de los Chicago Boys y el golpe de estado homicida a Salvador Allende y luego a toda América Latina, ese mismo. El plan: esperar a que se produzca una crisis, un estado de shock, y luego vender la red estatal a pedazos al mejor postor. Es decir, te apaleo y luego te vendo a una empresa privada, como BlackRock, por ejemplo. Gran plan. A los de Canal Red parece que les molesta mucho, les preocupa mucho que Javier Milei combata exitosamente, no lo perdamos de vista, la inflación a través de recortes del gasto público, porque dicen que es peor el remedio que la enfermedad. Es una doctrina del shock que se inventó Milton Friedman y que no sirve para controlar la inflación, sino solo para generar artificialmente una crisis que permita desmantelar el Estado. Ahora bien, a los de Canal Red parece que no les preocupan demasiado los brutales recortes que ha tenido que aprobar Nicolás Maduro para conseguir controlar la inflación en Venezuela. Titular de Bloomberg: Maduro controla una inflación del 130.000% con draconianos recortes del gasto. Las cifras de inflación actuales habrían parecido inimaginables durante lo peor de la crisis económica de Venezuela, cuando sus problemas financieros solo eran superados por los de países devastados por la guerra. Es el resultado de recortes draconianos del gasto, esfuerzos para apuntalar el tipo de cambio y permitir efectivamente que la economía se dolarice. Se trata de un enfoque especialmente disciplinado en un país donde el gasto fiscal impulsa la economía. La industria petrolera representa el 95% de los ingresos extranjeros que el gobierno utiliza para pagar a los empleados públicos y proporciona algún tipo de ayuda estatal a alrededor del 88% de los venezolanos, según estudios privados. Incluso ahora, cuando Maduro busca un tercer mandato, el gobierno se ha resistido a gastar o imprimir más dinero, algo habitual durante un año electoral. Pero bueno, es verdad que el artículo de Bloomberg no nos ofrece ninguna cifra concreta sobre el draconiano recorte del gasto público que ha tenido que aplicar Maduro en Venezuela para controlar la inflación. Pongámosle alguna cifra. En este gráfico podéis observar el peso del gasto público sobre el PIB de Venezuela desde que el chavismo llegó al poder. Como podéis observar, hasta el año 2013, el peso del gasto público, del sector público del Estado venezolano sobre el PIB, se ubicaba entre el 30 y el 40% del PIB. Pues bien, desde el año 2013, que es cuando Venezuela entra en crisis, el peso del gasto público sobre el PIB se ha reducido de manera casi ininterrumpida hasta el punto de que, a día de hoy, es del
14% sobre el PIB, entre la mitad y un tercio del peso que el Estado venezolano tenía hasta 2013. Pero es que la cosa todavía es peor. En el año 2023, el PIB venezolano era alrededor de un 70% inferior al del año 2013. De ahí que el tijeretazo del gasto público en Venezuela haya sido tan brutal. En el año 2013, el Estado venezolano gastaba, en dólares constantes, es decir, obviando la inflación, el equivalente a 215.000 millones de dólares. Y en 2023, en cambio, el Estado venezolano ni siquiera gastaba 25.000 millones de dólares. De 215.000 millones de dólares de gasto público anual a menos de 25.000 millones. Por tanto, atención, Maduro, el chavismo, entre aplausos o silencios de Canal Red, ha aplicado un recorte del 90% del gasto público en Venezuela entre el año 2013 y el año 2023. El nivel de gasto público de Venezuela en el año 2023 era un 90% inferior al del año 2013. Javier Milei ha recortado el gasto público en un 35%. Maduro en un 90%, no por convicción, sino por necesidad. Y en Canal Red nos están diciendo que el recortazo de Javier Milei aboca a Argentina al desastre y que en cambio el chavismo en Venezuela está teniendo mucho éxito por conseguir controlar la inflación sin recortes. Daos cuenta de que nos están vendiendo como un extraordinario éxito el que la economía venezolana ahora esté creciendo. Lleva una década hundiéndose en la miseria, con una caída de la actividad propia de una sociedad en guerra, y ahora, cuando rebota un poquito, nos lo intentan vender como el éxito incuestionable de las políticas del chavismo. Y además de unas políticas del chavismo que nada tienen que ver con la realidad de esas políticas. Porque aquí te están vendiendo que Maduro está aumentando el gasto de manera extraordinaria cuando lo ha recortado en un 90%. Pero bueno, miremoslo en el gráfico. Este es el rebote extraordinario, el crecimiento económico sin parangón de la economía venezolana del que nos está hablando Canal Red. El PIB venezolano se desploma desde casi 600.000 millones de dólares en el año 2013 a 151.000 millones de dólares en el año 2020. Ahí es nada, de 600.000 millones a 150.000 millones, y ahora nos están vendiendo como un éxito sin igual el hecho de que el PIB haya crecido de 150.000 millones a 179.000 millones. Fantástico, pero entre 2013 y 2024 el saldo está muy claro. Caída desde un PIB de 600.000 millones de dólares a uno de 180.000 millones de dólares. No sé vosotros, pero no es el modelo económico que querría para mi país.